Hola, bienvenido a un nuevo video de Pixoguías. Somos Rodrigo Sofía y en este video vamos a revisar únicamente reactivos del Área 1, Conocimiento del Niño, para el Legal EPRIM. Ten en consideración que en nuestro canal de YouTube existe un video donde demostramos 100 reactivos de educación primaria para el Legal EPRIM. Puedes ver ese video en la descripción de este video e ir al enlace que te redirigirá justamente a ese video. Recuerda que el PAL EPRIM es el proceso de acreditación para la licenciatura en enseñanza de la educación primaria y consta de dos fases o dos etapas, como las que puedes ver aquí. Bien, el temario EGAL, EPRIM, es el que puedes ver aquí justamente, y estos son los temas. La fase 2 o etapa 2 es el portafolio de evidencias, que consta de un plan de clase videograbada y reflexión docente. Puedes ponerle pausa al video para revisar con calma de qué trata cada uno. Muy bien. Tienes que tener en consideración que nuestras guías son digitales en formato PDF, pueden ser visualizadas en cualquiera de estos dispositivos y se pueden imprimir. Asimismo, la guía se puede visualizar como la estás viendo. En este caso tenemos la versión básica, que consta con los temas desarrollados con base en la bibliografía oficial, 200 reactivos tipo EGAL EPRIM, 100% explicados. La versión deluxe contiene lo mismo pero 500 reactivos, la absoluta lo mismo y 1000, la suprema lo mismo y 1500 y la magistral lo mismo y 2000. Estos son nuestros medios de contacto para que te pongas en contacto con nosotros en caso de que quieras una guía. Bien, te saludamos Rodrigo y Sofía y a continuación revisaremos los reactivos para el área 1. Sin más, comenzamos. Área 1, Conocimiento del Niño, reactivos con formato de cuestionamiento directo. A lo largo de este video podrás ver en la parte superior de cada uno de los reactivos la subárea y el tema al cual pertenece cada uno de los reactivos en cuestión. Posterior a que revisemos cada reactivo, podrás ver la respuesta y justificación de cada uno. Desde luego, cada reactivo tiene su referencia bibliográfica que justifica el reactivo en cuestión. Ten en consideración que la dificultad de estos reactivos es extremadamente similar a la del examen real. Desde luego, como sabes, el examen se basa en la referencia bibliográfica oficial que puedes ver en la guía gratuita descargable de Ceneval. Muy bien, iniciamos. Este reactivo forma parte de la subárea 1.1, características de los niños y su contexto, con el tema desarrollo cognitivo y juego simbólico. Dice así: durante una actividad libre en el aula, una maestra de primer grado observa que varios niños utilizan bloques de madera para construir casas y con muñecos pequeños simulan rutinas familiares como cocinar, dormir o ir a trabajar. A pesar de que los objetos no tienen la forma exacta de lo que representan, los alumnos les otorgan sentido simbólico y los integran en un juego narrativo. ¿Qué tipo de conducta evidencia principalmente este comportamiento? A. Etapa de operaciones formales. B. Juego reglado. C. Juego simbólico. O D. Pensamiento convergente. Muy bien, la respuesta es la C. ¿Cuál es la justificación? Bueno, la situación descrita refleja claramente la presencia del juego simbólico, una manifestación típica del desarrollo cognitivo en la etapa preoperacional según la teoría de Jean Piaget. En esta etapa, que abarca aproximadamente de los 2 a los 7 años, el niño desarrolla la capacidad de representación mental, lo que le permite utilizar un objeto o acción para representar otro diferente, otorgándole significados simbólicos. Este tipo de juego no solo es una forma de entretenimiento, sino un medio a través del cual el niño estructura y reorganiza su experiencia, explorando roles sociales, secuencias causales y normas de convivencia. El juego simbólico es además un indicador de desarrollo del pensamiento abstracto incipiente, fundamental para el aprendizaje posterior en la escuela primaria. En el contexto educativo mexicano, reconocer este tipo de conducta permite al docente diseñar estrategias pedagógicas pertinentes que fomenten la creatividad, el lenguaje y la socialización. Bien, ya no nos vamos a detener revisando por cada reactivo qué subárea y qué tema es el de cada uno de estos reactivos, porque eso lo puedes ver al ponerle pausa al video. Vámonos un poco más rápido. En una escuela primaria pública del Estado de México, un docente identifica que uno de sus alumnos presenta dificultades constantes para copiar información del pizarrón, mantener la atención por periodos prolongados y seguir instrucciones visuales. A pesar de realizar adecuaciones metodológicas básicas, el estudiante continúa mostrando signos de cansancio ocular, se frota los ojos con frecuencia y tiende a acercarse mucho al cuaderno para escribir. El maestro decide canalizarlo para valoración especializada. Con base en esta situación, ¿qué tipo de barrera para el aprendizaje está enfrentando probablemente este alumno? A. Barrera actitudinal, barrera sensorial, barrera del contexto familiar o barrera pedagógica. Respuesta B. Barrera sensorial. La justificación es que la descripción del caso apunta a una posible barrera sensorial de tipo visual, la cual forma parte de las barreras para el aprendizaje y la participación BAP, identificadas por el modelo de inclusión educativa adoptado por el sistema educativo mexicano.
Este enfoque reconoce que no todos los obstáculos al aprendizaje derivan de condiciones internas del alumno, sino que también pueden relacionarse con factores del entorno o con la ausencia de apoyos pertinentes. En este caso, los signos de fatiga visual, la proximidad excesiva al material y la dificultad para seguir estímulos visuales indican la necesidad de una evaluación oftalmológica o de una evaluación psicopedagógica para determinar ajustes razonables. Reconocer las VAP desde una perspectiva inclusiva permite a los docentes anticipar y eliminar obstáculos que impiden el acceso afectivo al currículo, de acuerdo con los principios del modelo de atención de los servicios de educación especial, MASE. Bien. Un docente de segundo grado trabaja el tema de los animales del ecosistema terrestre. Antes de iniciar con la explicación formal del contenido, solicita a los alumnos que recuerden lo observado durante una visita reciente al zoológico y que comenten en equipo lo que vieron, lo que más les llamó la atención y cómo se sintieron en esa experiencia. A partir de estas intervenciones, la maestra comienza a introducir conceptos clave relacionados con hábitats, adaptaciones y clasificación de especies. ¿Qué principio del aprendizaje significativo está aplicando esta docente? A. Enfoque tradicional de repetición. B. Activación de esquemas cognitivos. C. Evaluación diagnóstica inicial. O D. Práctica mecánica del contenido. Respuesta B. La justificación es que el enfoque descrito en el reactivo corresponde al principio de activación de esquemas cognitivos previos, componente central del aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel. Esta teoría sostiene que el aprendizaje escolar será realmente efectivo cuando los nuevos contenidos se relacionan de manera no arbitraria con los conocimientos que el estudiante ya posee. Al partir de la experiencia vivencial del zoológico, la docente activa estructuras mentales existentes en los alumnos, facilitando la asimilación y retención del nuevo conocimiento. En lugar de ofrecer datos aislados o desconectados, se propicia un proceso de construcción mental con base en experiencias reales, emocionalmente significativas y socialmente compartidas. Este tipo de intervención es congruente con el enfoque constructivista asumido en el plan y programas de estudio de educación básica en México. Durante una actividad en clase, los alumnos de tercer grado deben organizarse por equipos para resolver un reto matemático. Uno de los estudiantes señala que su compañero hizo trampa al no respetar las reglas del juego. Al exponer la situación ante el grupo, otros niños expresan que eso no es justo y que hay que seguir las reglas porque todos deben jugar igual. La maestra identifica que el grupo ha comenzado a desarrollar un sentido de justicia más reflexivo. ¿Qué etapa del desarrollo moral, según Piaget, se observa en esta situación? A. Moral autónoma. B. Etapa preconvencional. C. Moral heterónoma. O D. Etapa egocéntrica. Respuesta A. Moral autónoma. La justificación es que la conducta observada refleja el tránsito hacia una moral autónoma según la teoría del desarrollo moral de Jean Piaget. En esta etapa, que suele consolidarse entre los 9 y 12 años, el niño comienza a comprender que las reglas no son absolutas ni impuestas por una autoridad externa, sino que pueden reformularse mediante acuerdos mutuos. Además, se valora la intención detrás de las acciones y se asume la justicia como un principio ético compartido. Esta comprensión va más allá del simple temor a la sanción o la obediencia ciega y refleja una internalización del valor de la equidad. En el contexto de la educación primaria en México, identificar esta transición permite a los docentes promover prácticas de convivencia que favorezcan el desarrollo de la autonomía moral en la línea con los principios del enfoque formativo de la nueva escuela mexicana. ¿Cuál estrategia permite evaluar el desempeño docente? Bien, nos vamos directamente a la respuesta. Vemos que es acordar en colectivo los indicadores que se van a evaluar, elaborar el instrumento de apreciación de los indicadores y propiciar la autoevaluación. Ahora revisemos reactivos del área 1, conocimiento del niño, con el formato de ordenamiento. Muy bien, ordene de acuerdo con la teoría de Jean Piaget las etapas del desarrollo cognitivo que atraviesa un niño desde el nacimiento hasta el inicio de la adolescencia. Para fines de este video nos vamos directamente a la respuesta, que es la A, y dice que primero es 2. 2. Etapa sensorio-motriz. 3. Etapa preoperacional. 1. Etapa de operaciones concretas. Y 4. Etapa de operaciones formales. En este caso, la justificación es que, de acuerdo con la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, el proceso evolutivo del pensamiento infantil se divide en etapas universales y secuenciales. La primaria es la sensorio-motriz de los 0 a los 2 años, donde el niño explora el mundo a través de sus sentidos y acciones. Luego sigue la preoperacional de los 2 a los 7 años, caracterizada por el pensamiento simbólico, pero aún con razonamiento egocéntrico. Posteriormente se alcanza la etapa de operaciones concretas, de los 7 a los 11 años, en el cual el niño desarrolla habilidades lógicas aplicadas a objetos reales. Finalmente, en la etapa de operaciones formales,
a partir de los 11 a 12 años, se adquiere la capacidad de razonamiento abstracto y pensamiento hipotético deductivo, y este marco teórico es fundamental para comprender el proceso de aprendizaje en la educación primaria en México. Ordena los pasos que debe seguir un docente de educación primaria para la atención de un alumno con posibles necesidades educativas especiales (NEE), de acuerdo con el enfoque de inclusión en el modelo educativo mexicano. Nos vamos a la respuesta correcta, que es la A, y dice que primero es 2. Realizar un registro sistemático de observaciones sobre el desempeño del alumno. 1. Aplicar adecuaciones metodológicas dentro del aula. 3. Solicitar valoración psicopedagógica al equipo de apoyo especializado. Y 4. Diseñar un plan de trabajo individualizado con base en los resultados obtenidos. La explicación es que el modelo de inclusión adoptado por el sistema educativo mexicano establece un proceso sistemático para la detección y atención del NEE. El primer paso es que el docente realice una observación estructurada y sistemática del desempeño del alumno, a fin de identificar comportamientos atípicos o persistentes. Posteriormente, se deben aplicar adecuaciones metodológicas iniciales dentro del aula, como ajustes al ritmo de trabajo o formas de evaluación. Si las barreras persisten, el siguiente paso es canalizar al estudiante para una valoración psicopedagógica formal con el equipo de apoyo, USAER, CAM u otros. Finalmente, con base en el diagnóstico, el docente diseña e implementa un plan de trabajo individualizado, asegurando el principio de equidad y participación. Ordena los elementos del proceso de aprendizaje en el enfoque sociocultural de Lev Vygotsky, considerando la secuencia en que intervienen durante la apropiación del conocimiento por parte del alumno. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y nos dice que primero es el 4, que es el aprendizaje ocurre dentro de la zona de desarrollo próximo ZDP. 1. El adulto o par más competente brinda andamiaje y mediación. 2. El niño realiza la tarea con ayuda de otros. Y 3. El niño logra realizar la tarea de forma independiente. La justificación es que, según la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, el aprendizaje se da primero en un plano interpsicológico y luego intrapsicológico. El proceso inicia cuando la tarea o conocimiento se sitúa en la zona de desarrollo próximo ZDP, que representa aquello que el niño no puede hacer solo, pero sí con ayuda. En ese contexto, el adulto o compañero más capaz actúa como mediador, brindando apoyos temporales, que es el andamiaje, que permiten al alumno realizar la tarea con acompañamiento. Luego, tras una internalización gradual, el alumno es capaz de ejecutar la tarea de manera autónoma, logrando una reestructuración cognitiva. Este modelo es clave en la educación primaria mexicana, pues sustenta la importancia de la interacción y del rol de docente como mediador del aprendizaje. Ordena las fases del proceso de aprendizaje significativo en el aula conforme al modelo propuesto por Ausubel y al enfoque constructivista en la educación básica mexicana. Bien, la respuesta es la A, y vemos que primero es 3. Activación de conocimientos existentes en el alumno. 1. Relación del contenido nuevo con conocimientos previos. 2. Organización y jerarquización de la nueva información. Y 4. Asimilación e integración del nuevo contenido en la estructura cognitiva. La justificación es que el aprendizaje significativo, según David Ausubel, se da cuando el nuevo conocimiento se integra de forma sustancial y no arbitraria en la estructura cognitiva del estudiante. El proceso inicia con la activación de conocimientos previos que sirven de anclaje conceptual. Luego, el docente debe establecer una relación clara entre los nuevos contenidos y esos conocimientos existentes. Posteriormente, se promueve la organización y jerarquización lógica de la información y finalmente ocurre la asimilación e integración significativa, permitiendo que el alumno reorganice su pensamiento y construya significados nuevos. Este modelo está presente en los enfoques curriculares actuales en México, donde se privilegia el enfoque constructivista y centrado en el alumno. Ahora revisemos reactivos con el formato de completamiento. Durante los primeros años de vida, el desarrollo del lenguaje en los niños se ve favorecido por la interacción constante con adultos que les proporcionan modelos lingüísticos significativos. La etapa en la que el niño comienza a formar frases simples, combinando dos o más palabras con sentido, suele denominarse etapa de A. Balbuceo reflexivo, B. Holofrástica, C. Combinatoria o D. Ecolalia. Respuesta C. Combinatoria. La etapa combinatoria se presenta generalmente entre los 18 y 24 meses y marca un avance importante en el desarrollo del lenguaje verbal. En esta fase, los niños empiezan a organizar palabras en secuencias simples con sentido, lo cual indica la aparición de estructuras gramaticales elementales. Se diferencia de la etapa holofrástica, donde una sola palabra expresa una idea completa, y del balbuceo o la ecolalia, que son formas previas y menos estructuradas. Este conocimiento permite a los docentes de educación primaria comprender las trayectorias del desarrollo lingüístico y detectar posibles retrasos o alteraciones tempranas en la adquisición del lenguaje.
De acuerdo con el enfoque de inclusión en el sistema educativo mexicano, cuando un alumno presenta una discapacidad y requiere ajustes al contenido, a la metodología o a los instrumentos de evaluación sin modificar los aprendizajes esperados del grado, se está aplicando una adecuación no significativa, contextualizada, accesible o compensatoria. Respuesta A. No significativa. La justificación es que las adecuaciones no significativas son aquellas que ajustan elementos del proceso de enseñanza como el tipo de actividades, el tiempo, los materiales o los instrumentos de evaluación, pero sin modificar los aprendizajes esperados ni los contenidos esenciales del grado escolar. Estas adecuaciones buscan garantizar la equidad en el acceso al currículo común para estudiantes con necesidades educativas especiales, respetando los principios de la educación inclusiva. Se diferencian de las adecuaciones significativas que sí implican cambios en los propósitos educativos. Esta distinción es clave en la intervención docente, ya que permite mantener la referencia al currículo oficial y diseñar estrategias individualizadas. En el enfoque constructivista, el aprendizaje se concibe como un proceso activo en el que el alumno construye conocimientos a partir de sus experiencias, interacciones sociales y reflexión. Para que el aprendizaje sea significativo, el docente debe crear condiciones que favorezcan la repetición mecánica de contenidos, relación entre lo nuevo y lo conocido, exposición directa y uniforme del currículo, evaluación continua mediante rúbricas. Respuesta B. Relación entre lo nuevo y lo conocido. En el enfoque constructivista, particularmente en el modelo propuesto por Ausubel y ampliado por Cole y otros autores, el aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno integra nuevos contenidos en su estructura cognitiva previa. Para lograrlo, es esencial que el docente diseñe experiencias educativas que promuevan la relación entre los conocimientos previos y los nuevos, generando situaciones de conflicto cognitivo, participación activa y colaboración. Esta concepción del aprendizaje forma parte del marco curricular vigente en México, que promueve una educación centrada en el alumno, activa, reflexiva y situada en contextos significativos. Durante la etapa de educación primaria, los niños comienzan a desarrollar una mayor conciencia de sí mismos, lo que les permite comprender que sus emociones pueden diferir de las de los otros y que pueden ser reguladas en función del contexto. Esta capacidad se relaciona con el desarrollo de identidad corporal, memoria de largo plazo, autorregulación emocional y autonomía motriz. Respuesta C. Autorregulación emocional. La justificación es que la autorregulación emocional es una habilidad fundamental en el desarrollo socioemocional de los niños de edad escolar. Implica la capacidad de identificar, comprender y modular las propias emociones en función de las normas sociales, los contextos escolares y las relaciones interpersonales. Entre los 6 y 12 años, esta competencia se consolida a través de la interacción con pares, figuras de autoridad y experiencias escolares estructuradas. Su presencia favorece la convivencia, la resolución de conflictos y el aprendizaje. Reconocerla permite al docente intervenir de manera oportuna y diseñar ambientes que fomenten el desarrollo integral del alumno. Un alumno presenta movimientos involuntarios, alteraciones en el control del equilibrio y dificultad para mantener la postura corporal mientras escribe. Aunque muestra comprensión adecuada de las instrucciones verbales y resuelve las actividades cognitivas con apoyo, de acuerdo con la clasificación funcional, estos signos corresponden a una discapacidad de tipo auditiva, intelectual, múltiple o motriz. Respuesta D. Motriz. La justificación es que las manifestaciones descritas, como dificultades en el control postural, movimientos involuntarios y alteraciones en la motricidad fina, son características propias de una discapacidad motriz, la cual se refiere a limitaciones en el sistema musculoesquelético o neuromotor que interfieren con la movilidad, el desplazamiento o la manipulación de objetos. A diferencia de la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz no implica una alteración en las funciones cognitivas. Identificar correctamente el tipo de discapacidad permite al docente aplicar estrategias y adecuaciones específicas para favorecer la participación del alumno en condiciones de equidad de acuerdo con los principios de educación inclusiva en México. Ahora revisaremos reactivos con el formato de relación de elementos. Relacione cada dimensión del desarrollo infantil con la descripción que le corresponde. Muy bien, en este caso nos vamos a la respuesta correcta, que es la A, y nos dice que la dimensión cognitiva del desarrollo se relaciona con procesos de pensamiento, memoria, razonamiento y solución de problemas. 2. Motriz, con C. Coordinación de movimientos, equilibrio y control corporal. Y socioemocional, con A. Capacidad de expresar sentimientos, identificar emociones y autorregularse. En este caso puedes revisar la explicación al ponerle pausa al video.
Relacione cada tipo de apoyo con el servicio especializado correspondiente en el contexto de la educación básica en México. Nos vamos a la respuesta que es la A, y nos dice que el tipo de apoyo de atención itinerante se relaciona con el modelo de atención en el que el especialista visita varias escuelas de forma periódica. 2. Apoyo en el aula regular, con personal docente del USAER que colabora directamente en contextos inclusivos. Y 3. Atención en centro de atención múltiple CAM, con que brinda servicios escolares a alumnos con discapacidad múltiple o severa permanente. Relacione cada enfoque teórico del aprendizaje con la práctica pedagógica que le corresponde en el aula. Bien, nos vamos a la respuesta que es la A, y nos dice que el constructivismo se relaciona con la práctica de promover proyectos de investigación que relacionen saberes previos con contenidos nuevos. Por su parte, la teoría sociocultural se relaciona con utilizar el trabajo colaborativo y el andamiaje entre pares, mientras que el conductismo se relaciona con reforzar comportamientos mediante premios o consecuencias programadas. Relacione el tipo de pensamiento característico en el desarrollo cognitivo infantil con la manifestación que lo ejemplifica. Nos vamos a la D, que es la respuesta correcta, y dice que el enfoque teórico egocéntrico no distingue entre su punto de vista y el de los demás. El mágico cree que el sol lo sigue cuando camina por la calle. 3. Animista atribuye intenciones humanas a los objetos inanimados. Y 4. Realista cree que los castigos llegan porque alguien lo ve desde el cielo. En este caso la respuesta la puedes ver explicada al ponerle pausa al video. Ahora revisemos reactivos con el formato de elección de elementos. ¿Cuál de las siguientes conductas corresponden a indicadores del desarrollo típico en niños de entre 6 y 9 años? Bien, nos vamos a la respuesta correcta que es la D, y vemos que los elementos que se eligen es 2, 4 y 5. Vamos a ver qué dice el 2. Muestra preferencia por jugar en grupos organizados con reglas. 4. Reconoce que otros pueden tener ideas distintas a las suyas. Y 5. Dibuja con intención representativa y proporciones más realistas. Entre los 6 y 9 años, los niños atraviesan una etapa de consolidación del pensamiento concreto, lo cual implica la superación del egocentrismo cognitivo, el desarrollo de habilidades sociales complejas como el juego con reglas en equipo y un mayor control del lenguaje y la representación gráfica. El ítem 2 refleja la maduración del juego social, el ítem 4 muestra la emergencia del descentramiento cognitivo o teoría de la mente, y el ítem 5 indica un avance en la coordinación visomotriz y la intención representativa en la producción gráfica. Por el contrario, el razonamiento hipotético deductivo es propio de etapas posteriores y el egocentrismo predominante disminuye en esta edad. ¿Cuál de las siguientes conductas pueden considerarse indicios de una posible discapacidad visual en el contexto del aula primaria? Nos vamos a la respuesta que es la A, y dice que es el ítem 1, 2 y 4. 1 dice que es dificultad constante para leer textos escritos en el pizarrón. 2. Acercarse en exceso al cuaderno para realizar actividades. Y 4. Parpadear con frecuencia durante actividades de lectura. Bien, en este caso, la justificación es que las dificultades visuales en el aula primaria suelen manifestarse a través de comportamientos observables, como el esfuerzo visual excesivo, el acercamiento constante al cuaderno y señales físicas como el parpadeo frecuente o el frotarse los ojos, especialmente al realizar tareas que requieren fijación visual prolongada. Estos indicadores deben considerarse para una posible canalización o valoración oftalmológica. Por otro lado, errores como confundir sonidos o sustituir palabras completas están más asociados a dificultades de lenguaje o de conciencia fonológica y no son signos específicos de discapacidad visual. ¿Cuáles de las siguientes prácticas docentes favorecen un aprendizaje significativo según la teoría de Ausubel y el enfoque constructivista asumido en la educación básica mexicana? Respuesta B nos indica que son los ítem 1, 3 y 5. 1. Relacionar los contenidos nuevos con experiencias previas del alumno. Nos vamos a 3, que es utilizar ejemplos reales del entorno social de los estudiantes para ilustrar los conceptos abstractos. Y 5. Evaluar a los estudiantes mediante tareas que exijan reorganizar y aplicar lo aprendido a nuevas situaciones. El aprendizaje significativo, según David Ausubel, se produce cuando el nuevo conocimiento se ancla de manera no arbitraria en los esquemas previos del alumno, permitiéndole establecer conexiones lógicas y relevantes. Las prácticas más efectivas para lograrlo incluyen 1. Relacionar contenidos con saberes previos. 3. Contextualizar el aprendizaje con ejemplos reales y cercanos. Y 5. Plantear tareas que exijan transferencia, reorganización y aplicación en contextos distintos. Por el contrario, estrategias como presentar los contenidos memorísticamente,
Partir de lo complejo, sin una base previa, o iniciar sin un propósito definido, dificultan la construcción activa del conocimiento. Durante la jornada escolar, una docente de cuarto grado observa distintos comportamientos en su grupo. ¿Cuáles de las siguientes conductas podrían ser consideradas manifestaciones esperadas del desarrollo cognitivo y socioemocional en niños de entre 9 y 11 años según los parámetros del desarrollo típico? Nos vamos a la respuesta, que es la C, y nos dice que es 1, 3 y 5. 1. Elabora argumentos para justificar su punto de vista en discusiones grupales. 3. Anticipa consecuencias de sus actos antes de tomar decisiones. Y 5. Muestra empatía hacia sus compañeros que atraviesan situaciones difíciles. En este caso, entre los 9 y 11 años, los niños se encuentran en plena etapa de operaciones concretas según Piaget y muestran avances significativos en la capacidad de argumentar, anticipar consecuencias y tomar decisiones basadas en reglas sociales y morales. Además, desde el punto de vista socioemocional, se fortalecen habilidades como la empatía y la comprensión de emociones ajenas, propias del desarrollo de la autonomía y de la autorregulación emocional. Las conductas, como la dificultad para seguir rutinas simples, el rechazo total a la colaboración o actitudes excluyentes, podrían indicar alertas de desarrollo o rezagos adaptativos, y no se consideran manifestaciones esperadas del desarrollo típico. Un alumno, dice este reactivo, lea lo siguiente. Un alumno separa lápices de colores por tamaño y realiza dibujos de todo aquello que observa. Él se siente irritado cuando sus compañeros tratan de tomar sus colores, aunque el profesor le ha explicado que el material debe compartirse. El niño se aleja del grupo y usa los lápices como soldaditos. Con base en el texto anterior, identifique los procesos de aprendizaje que reflejan la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño. Bien, vemos aquí todos los ítems y vemos que la respuesta es la B, 1, 3, 4. 1. Representación gráfica. 3. Clasificación. Y 4. Juego simbólico. La explicación es que el caso describe a un niño que dibuja lo que observa, lo que implica representación gráfica, agrupa lápices por tamaño, lo cual es un proceso de clasificación, utiliza lápices como soldaditos, lo que corresponde a un claro ejemplo de juego simbólico, y esos procesos son característicos de la etapa preoperacional de acuerdo a Piaget. Las otras opciones presentan elementos no observables en el caso, como la imitación o la asimilación directa de nuevos conceptos. Del siguiente listado, identifica aquellas características que permiten reconocer a un alumno con debilidad visual. Bien, nos vamos a la respuesta, que es la D, y dice que es 2. Emplear una lupa o lentes para realizar actividades visuales. 4. Poseer una visión menor a la de una persona normal. Y 5. Usar dispositivos para realizar actividades de lectura. Respuesta D. Con base en un pasaje del diario de clase de un docente, ¿cuáles frases promueven valores de trabajo colaborativo? Nos vamos a la respuesta, que es la C, y nos dice 2, 3 y 6. 2. Los alumnos reconocen que el éxito individual los beneficia en grupo. Bien, nos vamos al 3. El éxito significa alcanzar la meta juntos, nadie puede quedarse atrás. Y 6. 6. Cada miembro del equipo es importante por aportar algo valioso. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C.